Los tiempos cambian, la verdad no. Volvemos, amigos, a la noticia del día. Anoche, ¿no? En un tiempo récord, se terminó aprobando el octavo retiro de los fondos de las AFPs, ¿no? Recordemos que tras unos idas y vueltas en el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte se mostró a favor de este retiro, ¿no? Tomando por sorpresa, entiendo yo, al ministro de Economía, y esto bastó para que el tema sea sometido a votación en la Comisión de Economía. ¿Qué tan bueno es esto? Por ello tenemos en estudios al magíster en Derecho Administrativo Económico, Pablo Rioja. Doctor Rioja, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Sí, efectivamente es sorpresivo lo que ha hecho la Comisión de Economía y yo considero que más allá del tema polémico, esto no es una defensa a las AFP, pero sí es un peligro lo que viene ocurriendo. La solución al sistema previsional en este país no pasa por autorizar un retiro tras otro de los fondos. Lo que estamos haciendo es minando, socavando el sistema previsional que ya era eficiente y lo estamos llevando prácticamente a la quiebra. El sistema privado de pensiones en algún momento va a colapsar porque no es viable, no es rentable económicamente con fondos cada vez menores. La solución no pasa por retiro, pasa por una realmente modificación del sistema en sí. Acá lo que se tiene que hacer es ampliar la posibilidad, otorgarle al ciudadano, al aportante, que no solamente sean las AFP, que sean fondos de inversión, que tengan, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La derrama magisterial pueda convertirse en la AFP de los profesores, y todo siempre sí bajo la supervisión del SBS. Al no tener alternativas, lo que ha generado es un monopolio legal en favor de las AFP. No es la mejor, pero lo que se está haciendo es minar el sistema y esto va a colapsar. Y frente a eso, ¿qué nos queda? ¿La ONP como solución, Carlos? Claro. Yo no creo que la ONP sea solución de nada. Claro, ahora, lo que sorprendía era la velocidad, ¿no? Este tema de las AFPs en la legislatura anterior lo iban pateando. Habían, no sé cuántas proyectos habían, 14 me parece, de retiro. ¿Y sabes por qué lo patean? Porque muchos de los fondos de AFP son bonos soberanos. En otras palabras, el dinero de los aportantes de las AFPs están en bonos que ha emitido el país. Entonces, cuando piden el dinero, lo que va a suceder es que el BCR tiene que devolver exacto, porque las AFP le van a decir, devuélveme el bono, y van a devolver el bono castigado, o sea, a un monto menor. Nos estamos disparando a los pies, ¿no? Acá no se trata, reitero, no pasa por defender a las AFPs, pero se está socavando el sistema previsional privado y no tenemos una alternativa de solución. O sea, frente a eso, ¿qué le queda al aportante que todavía tiene saldo? Retirar su AFP. ¿Qué va a hacer? La va a consumir, claro, porque no somos un país con cultura de ahorro. ¿Ya? La va a consumir. Y luego, de aquí a 10, 15, 20 años, cuando tenga que jubilarse. En medio de esto está esta ley de reforma del sistema previsional. Algunos la cuestionaban y le decían que era incluso pro AFP. ¿Mereció, cree usted, mayor análisis esta ley? Es que la reforma sigue pendiente. Todo lo que te he dicho hasta este momento justamente está orientado a demostrar, decirle a la población, ojo, no nos dejemos llevar como borregos, mala AFP, retiremos el dinero. Lo que tenemos que exigir es una reforma del sistema privado de pensiones que nos lleve a tener alternativas, que el poder esté en la gente. Meto mi plata no en la FPA, en FPB o en FPC, meto mi plata en las AFPs, en fondos de inversión, en fondos de jubilación, etcétera. ¿Cuál me es más rentable? Porque el problema del AFP, Carlos, es la famosa comisión que uno paga en función ahora al fondo o a la rentabilidad del fondo, ¿no? Entonces ha sucedido, como todos, que el fondo perdía, pero el AFP ganaba. Y ganaba en épocas que todos perdieron, como en la pandemia. Entonces, esto evidentemente generó un malestar muy justificado en la población, pero la reforma tiene que estar orientada a darle el poder a la gente de decidir. Y cuando hay competencia es como todo. Uno quiere comprar un equipo celular, tienes 20 marcas para escoger y uno escoge la que se adapta a tu necesidad y a tu bolsillo. La FP tiene que ser lo mismo. Acá teníamos 4, creo, ¿no? Tenemos 4 dentro de un mismo sistema. O sea, ¿es sistema privado de pensiones? No, en realidad es sistema de FPs. De FPs. Entonces, exacto. El sistema privado tiene que abrirse, tenemos que tener alternativas.
Vamos a FPs, vamos a fondos de jubilación, vamos a fondos de inversión. Por ejemplo, no somos un país de trabajadores, somos un país de emprendedores. Y el sistema privado está ideado para un país con amplia formalidad laboral, donde la masa laboral aporta. Y eso en este país no ocurre, donde apenas el 28-29% de la población económicamente activa es formal. Claro. O sea, ni 3 de 10 personas están contratados formalmente. Entonces el sistema no va a funcionar, se va a encarecer. Frente a esa realidad, tenemos que darle a la gente el poder de un independiente, que no es otra cosa que el emprendedor que se autoemplea pueda tener alternativas previsionales. No obligarlo a que vaya, reitero, un sistema que se llama sistema privado de pensiones, pero debería llamarse sistema de FPs, a dar un aporte que él considera lo va a perjudicar, porque ese pequeño capital que aporta mensualmente le sirve hoy. Claro. Ahora, usted mencionaba el tema de la informalidad laboral, ¿no? Y parece que es un tema difícil de manejar. Es un tema estructural en nuestro país. Difícil de mejorar incluso. Es que, ¿qué hacemos? Ahí tenemos que pisar realidad. Copiamos o tomamos todas las normas de la tan venerada Organización Internacional del Trabajo. Y eso es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tanto se cuestiona para otros temas, ¿no? Está ideada para economías europeas, nórdicas, con condiciones socioeconómicas totalmente diferentes a la nuestra. En el Perú, ¿por qué yo puedo demostrar rapidísimo que el sistema laboral no funciona? Porque el peruano es emprendedor, se autoemplea. Tú abres tu pequeño negocio, tienes tu RUC, tu primer problema es ¿a quién pones en planilla? Tú eres el único trabajador. Ni siquiera el trabajador que se autoemplea se incorpora en planilla. ¿Por qué? Porque el sistema provisional, sea AFP o ONP, es caro. Porque de salud te resulta, al ser tú tu propio empleador, la pagas el propio trabajador, o sea, el que es dueño de su autoempresa. Claro. ¿Y de qué te sirve salud si vas a hacer cola 3 meses para que te atiendan? Entonces, si tú no le das ninguna prestación de servicio efectiva, real, al trabajador, no tiene ninguna motivación para aportar. Esto pasa en las FPs, pasa con el sistema de salud, porque estamos tomando una legislación copiada de un modelo europeo con economías que no son similares a la nuestra. Nuevamente repito, dosis de realidad. Somos un país informal con economía informal. Entonces tenemos que darle soluciones reales. Se ha demostrado que si con la ley que tenemos, un trabajador que se autoemplea le saca la vuelta a la ley para no incorporarse él mismo en su propia planilla, lo que no está mal es la persona, lo que está mal es la ley. Claro. Porque ese dinero que él gastaría en salud, en FP, lo necesita para pagar de repente la mensualidad de su celular, desde donde hace sus ventas o desde donde lo llama para contratarlo. Claro. Particularmente una de las cosas que me llamó la atención no solo fue la velocidad con la que se aprobó este octavo retiro, sino que la ley de reforma, digamos que fue trabajada y se prohibía finalmente los retiros. Estaba tácito ahí. Es que para proteger la economía del país no se debería retirar. Esto nos va a costar a todos los peruanos, porque el Estado va a tener que devolver las inversiones, o sea, la plata de los aportes que las AFPs han metido en bonos soberanos, el Estado peruano, que somos todos los peruanos, va a tener que devolverlo ahorita, no dentro de 10 o 20 años conforme estaba previsto. Entonces, eso va a castigar el fondo del FP y va a obligar al Estado peruano a un desembolso inmediato. Por eso es que evidentemente el ministro de Economía y Finanzas, con algo de sentido común, se oponía. Y lo que ha hecho la Comisión de Economía, populismo político puro, estamos en periodo preelectoral, Claro, es se decir, entiende. no, tomen, tengan. Y me da pena que se manipulen los jóvenes, que los escucho con tanta vehemencia ir contra el FP, pero no escucho la posición de la gente que tiene más años, que ya pasó la barrera de los 40, que está sobre los 50, que tienen un tema previsional ahorita. Claro. Porque los jóvenes, con una reforma del sistema previsional, que Dios quiera sea buena y positiva para ellos y para el país, van a poder tener un fondo jubilatorio. Pero los que pasaron los 40 ya están con el reloj encima. Exacto. Con el reloj de vida encima. ¿Qué va a hacer de ellos? Claro. Ahora, mencionas el tema de los jóvenes y de qué manera puede terminar afectando a los que ya estamos cerca de la jubilación. Pero
Y ojo, que los bonos que va a devolver nos van a costar a todos. Eso va a subir la tasa, el tipo de cambio, puede subir eventualmente el interés, que el BCR acaba de bajar. O sea, mira el efecto una decisión del Congreso puede tener en economía. Claro. Entonces, cuando dicen, no, que suba, que baje la tasa del BCR, ¿eso dónde se refleja? Cuando usted va a comprar en el mercado cualquier producto, tiene incidencia. Claro, ahora hablamos de derogar esta ley, de reformularla, pero como hablamos que estamos en un tema, en un año preelectoral y en este año todas las cosas que se decidan en el Congreso van a seguir midiendo las elecciones, después del retiro, este tema se va a enfriar y difícilmente lo van a poder tocar. ¿Por qué? Porque no se le ha querido dar una solución real e integral. El tema de los retiros debería parar porque al país tienes que ofrecerle una reforma, incluso para los que aún mantenemos fondos en AFP. Tener la posibilidad de pasarlos a otras formas de un sistema privado de pensiones, porque reitero, lo que tenemos hoy es un sistema de administración de fondos de pensiones, sistema de FPs. No tienes otro. O sea, el sistema privado está ideado para ir solamente a las FPs. Eso es un monopolio legal. Que tengas 3 o 4 alternativas entre monopolio no quita que sea monopolio, porque lo único que te queda es en el sistema privado ir a un FP. Tenemos que abrir el abanico de posibilidades, tenemos que darle a la gente el poder de decidir. Y tenemos que, una vez que se haya propuesto una reforma integral, decirle tenemos que parar los retiros, porque los retiros están afectando a tu propio bolsillo, te estás comiendo hoy el pan de mañana. Uno, por tu aportación a tu propio fondo jubilatorio, y en segundo lugar, porque el mayor tenedor de los capitales de las AFPs es el Estado peruano. Claro, ahora, si tuviéramos que calificar en estos 30 años, me parece, de AFPs, ¿cuál sería la puntuación que le darías? Yo le pondría un 13 o 14. La mayor crítica que yo le hago es al cobro de comisiones. ¿Sabes por qué, Carlos? Hoy podemos retirar, bueno, si aprueban la ley, vamos a poder retirar nuevamente fondos, y justamente ahí está la diferencia. Vas a poder retirar. En la ONP, ¿qué retiras? Claro. En la ONP, ¿qué retirarías? Después de, en mi caso, tengo 25 años más o menos, vengo aportando al sistema de AFPs, y ya he retirado fondos cuando fue obligatorio, cuando nos dieron, he retirado evidentemente, pero aún tengo algo ahí, voy a poder retirar. ¿En la ONP qué retiro? No hay forma. ¿Qué pasa si en el Estado peruano, así como van los dos últimos congresos que son tan irresponsables económicamente, qué pasa si el Perú entra en una crisis económica como la de los 70, 80? ¿Con qué la ONP va a sostener el pago de los jubilados? ¿Por qué? Porque estamos pensando en la economía de vacas gordas, que es la de ahorita, pero no en la de vacas flacas. ¿Qué pasa si el Perú afronta una crisis y la ONP no tiene recursos para financiar los pagos de jubilaciones mensuales a todos los peruanos en edad de jubilación que están en una ONP? ¿Qué hacemos? Claro, ¿Llorar al río? El sistema público sí sabemos que está colapsado, que, bueno, se dice que mucho de las cosas que maneja el Estado no se manejan bien, y bueno, la alternativa son las AFPs. Pero sí ha habido serios cuestionamientos como usted mencionaba, ¿no? El tema de la inversión, el tema de las comisiones sobre todo. Esta reforma que se tiene que trabajar y que es una labor que deberían tener este Congreso para cerrar su gestión, ¿hacia dónde apuntaría? ¿El tema de comisiones básicamente o también abrir el abanico? Abrir el abanico. Ya el tema de comisiones fue un maquillaje que ya se ha hecho, ¿no? Entonces hoy te dan la alternativa, pero dentro del mismo monopolio legal, de o haces esto o aquello, o cobras por fondo o cobras un monto mensual. Entonces no es la solución. La solución es darle el poder a la gente que decida. Me voy a las AFPs, me voy a los fondos de pensión, creamos fondos de jubilatorios sectoriales, por ejemplo, los trabajadores del sector minero, los profesores que si bien pertenecen al Estado, son una masa importante que podría aportar y tienen mecanismos de financiamiento que les permite a ellos generar sus propios créditos, siempre que estén regulados por la SBS. ¿Por qué no darles la oportunidad de crear mecanismos que le permitan al trabajador tener la opción de escoger, de elegir dentro de diversas posibilidades, dentro de un abanico de 3, 4, 5 posibilidades, qué sistema le conviene? La ley lo que tiene que obligar es, oye, mira, escoge tú qué fondo jubilatorio quieres, porque yo Estado no te puedo garantizar una jubilación, porque además, digamos una verdad, la ONP no es que acoja a todos los peruanos porque cumplieron 60 o 65 años, también se tienen que cumplir requisitos
para llegar a obtener una pensión por las ONP. Una pensión que va de los 415 soles, creo, hasta los 865. O sea, tampoco es una gran pensión. Y para obtener la pensión con tope máximo, en realidad el aportante tiene que tener más de 30 años, haber ganado un promedio de como 2.000 y pico soles antes de trabajar. Y sabemos que los que más han ido al modelo ONP son trabajadores estatales que su remuneración básica es corta. Claro, ahora, ¿consideras que, como afirman algunos, el sistema de AFP ha fracasado en el país? No, y voy por lo que dije hace un momento. Hoy tenemos saldo que retirar. Entonces, ¿cómo me hace decir que no si yo obtengo la opción de, aunque sea recuperar mi capital con algún interés que ha ganado en los años? Yo soy abogado, yo no soy empresario. Probablemente los intereses que me ha generado la AFP son mejores que los que yo hubiera tenido si hubiera administrado mi propio dinero, porque lo más probable es que lo hubiera terminado gastando como la gran mayoría de peruanos. Pero también hay peruanos que con ese dinero, con ese capital, pueden inyectar recursos a sus pequeños negocios, porque reitero, el peruano es emprendedor. Este no es un país industrializado, nada que ver. Somos un país de emprendedores, el peruano se autoemplea. Entonces, de repente hay personas, muchos peruanos, que pueden con ese dinero generar más rentabilidad que la propia AFP. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obligar, mediante ley, que cada quien escoja el modelo. Claro. Porque luego lo que tienes que decir, oye, mano, dentro de 25 o 30 años, yo Estado de repente no tengo los recursos. O yo Estado te voy a poder dar, lo que es verdad, 500 soles mensuales. Claro, ¿y cuántas personas crees, cuántos afiliados crees, después de 7 y este octavo retiro, van a quedar con su cuenta en cero? No, ya el porcentaje es altísimo. O sea, los que aún mantenemos fondos en cuenta, ahí por ejemplo se han mezclado cosas, ¿no? Había gente que había aportado y tenía 3.000, 4.000, 8.000 soles en cuenta. Evidentemente ellos no tenían ninguna posibilidad de llegar de una pensión. A una pensión. Entonces Sí. dale su pensión. Claro. Pero yo voy a la gente que está, como te digo, en este rango etario de 40, 55 años, que tenemos aproximadamente 20, 25, hasta 30 años de aportes. Porque hay gente que tiene más de 30 años de aportes. Ha minado su cuenta. Entonces, de hecho, los que tenemos un promedio de 20 años todavía tenemos capital, pero sacando números, porque la misma AFP tiene una calculadora, vas a tener una pensión miserable. Entonces, ¿qué nos deben permitir? Porque, Carlos, hay que hablar las cosas como son. El sistema AFP está camino al colapso, propiciado por los retiros. Lo que se debió hacer en su momento es generar, mediante reforma, alternativas y que los aportantes decidamos si quedarnos en la AFP o irnos a otros sistemas. Cuando tú abres el abanico, cuando rompes el monopolio legal que existe actualmente, íbamos a tener competencia y las AFP se hubieran buscado mecanismos de que no nos cueste tanto que administrar nuestros fondos y de repente nos hubieran ofrecido mayor rentabilidad. Ahora, Entonces, eso refleja una situación real. La reforma es necesaria, el fondo ya ha disminuido, el mayor tenedor de fondos, por lo menos un 50%, es el propio Estado peruano, y si no hacemos algo pronto, que ojalá el próximo Congreso lo empiece por hacer y tome el tema en serio, vamos a un colapso del sistema previsional. Vamos a quedar algunos, que no será ni el 20% de los que fueron la más importante, según los datos que tengo entendido, que nos veremos obligados a ver el mecanismo de exigir ya probablemente que se termine a retirar los fondos, porque con lo que va a quedar y con el techo de aporte que tenemos, no vamos a llegar a una pensión claro. decorosa. A eso iba, ¿no? Estamos hablando de un año preelectoral, esta aprobación en el Congreso es netamente política, netamente electoral. Además, con todo respeto, ¿qué sabe la señora Dina Boluarte de temas previsionales? O sea, una mujer que ha demostrado una absoluta incapacidad política, técnica, administrativa para dirigir el país. ¿Cómo es posible? Ella lo que está buscando es salir de ese 2% de aprobación y no sé ni para qué, porque a estas alturas el cogobierno de Dina Boluarte con el Congreso lo que tiene como resultado es esto. Bien, lo preocupante de esto también es, y el comentario anterior iba hacia ello, ¿no? Lo preocupante es también que nada nos hace, no podemos descartar que en el próximo año, antes de que termine este Congreso, se apruebe un noveno retiro. Así como el Congreso que cerró el 2021, yo recuerdo mucho al señor Daniel Urresti y rogándose una titularidad sobre haber
luchado contra las AFP para que los aportantes puedan sacar sus fondos. Él buscaba ser candidato a la alcaldía de Lima, fue candidato a la alcaldía de Lima después de que deja el Congreso. Recuerde usted que él es electo en el Congreso del Interregno con la mayor votación del país y luego postula a la alcaldía de Lima y Rafael López Aliaga lo vence en las elecciones. Entonces todo su capital político lo basó en su lucha en las AFP en el Congreso. Y varios congresistas que buscaban reelegirse o que buscaban elegirse, disculpa, porque no había reelección, alcaldes, gobernadores en sus regiones de origen el año siguiente, votaron por eso. Hoy que tienen la posibilidad de reelegirse como diputados o yendo al Senado, estoy más que seguro que van a aprobar cualquier disparate, no solamente en este tema, sino en lo que venga. Y ahí viene la importancia de elegir bien, ¿no? El país no se puede elegir por likes, por dislikes, por cuántas visualizaciones tienes en una plataforma de redes, ¿no? Eso sirve para informarse, pero no el que tiene más likes es mejor o no el que tiene más dislikes es peor. Escuchemos el contenido. Claro. Con esto vamos a ir terminando. ¿Cómo queda, cree usted, el ministro de Economía? ¿Cómo quedó? Bueno, el ministro de Economía, que pasó del Ministerio de Transportes a Economía, evidentemente ha demostrado ser una persona poco proactiva. Lo voy a decir de manera más frontal. Ha demostrado estar de adorno, porque lo que hay es una farra fiscal de la que no muchos hablan, pero si usted escucha especialistas le van a decir hay responsabilidad en el manejo económico, financiero del país, etcétera. ¿Por qué ha bajado el dólar y por qué se ha fortalecido el sol? No por una buena política macroeconómica, sino porque todas las decisiones de Donald Trump en Estados Unidos han generado esa inestabilidad y han fortalecido a todas las monedas del mundo, no solamente al sol peruano, frente al dólar. Entonces no está bajando el dólar porque haya un buen manejo macroeconómico. Entonces lo que ha hecho el ministro de Economía es, probablemente asesorado por los técnicos del MEP, decir, oye, párenle con el tema de los retiros. ¿Por qué? Porque el primero que va a tener que salir a devolver plata es él. Claro. ¿No? Sin embargo, sale el presidente, sí, es derecho de todos los peruanos. Por favor, la señora está de salida. Entendamos que ella es un cadáver político ejerciendo la presidencia de este país. Llegó ahí circunstancialmente, accidentalmente, porque Pedro Castillo dio un autogolpe y la señora era la primera vicepresidenta. Y luego ha transado el poder político con un Congreso que es evidentemente manejado en una especie de, no sé si triunvirato o más que triunvirato, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, ¿no? Entonces, a los que se suman los niños y los no tan niños, más los de Perú Libre que han quedado sueltos, para aprobar cosas. Y ahora, ¿quién va a pagar la cuenta? Claro. La pregunta es, ¿quién va a pagar la cuenta? Claro. Este octavo retiro y esta situación que vive la AFP, ¿en cuánto tiempo vamos a ver los resultados negativos? Al toque. O sea, eso nos va a costar en el bolsillo de los peruanos de inmediato. ¿Por qué? Porque el Estado peruano va a tener que desembolsar dinero, al tener que vender sus bonos, o sea, pagar sus bonos, tiene que vender sus dólares. Porque no hay otra forma. O sea, ¿cómo el Perú ahorra en oro o en dólares? Entonces, lo más rápido es vender dólares. Claro. Vendes tus dólares, inundas el mercado de dólares, baja más el dólar y ¿sabes qué se afecta? Que todos los productos que el Perú exporta se venden en dólares. Al cambiarlo a soles valen menos. Entonces tienes menos circulante peruano. Nuestro sol empieza a valer menos en el mercado interno. O sea, no estamos pensando, estamos haciendo cualquier cosa. Los congresistas están pensando en la campaña que se les viene ahorita, ¿no? Y creen que aprobando la FP, que es otra cosa. Ni siquiera ven que el mercado electoral es reducido para los que les interesa el tema FP. Claro. Por menos de 3 peruanos son formales. De esos 3 peruanos, apenas creo que el 12 o 14% está en AFP. Claro, a eso iba, ¿no? El universo de afiliados a la AFP es pequeño, hay que ser sinceros, es pequeño, pero eso nos demuestra de que el universo es pequeño, pero la afectación macroeconómica es importante. Sí, pero eso nos demuestra también que, obviamente, los políticos hacen ese análisis, ¿no? Lo de la AFP es pequeña, pero eso también nos evidencia de que no hay un tema de análisis respecto a los votos. Hay
una sola idea de populismo puro. Es que es la consigna, ¿no? Hemos pasado de la democracia representativa, que era sólida, a la democracia participativa. De pronto la democracia participativa tiene su mayor exposición con la llegada de las redes sociales. Este canal es una expresión de eso, ¿no? Hoy la televisión en streaming es lo más visto, ¿no? Entonces sale cada quien, escucho, veo redes como todos diciendo, sí, las FPs, que no sé cuándo. Tengo un hijo de 20 años. Y digo, ¿y tú qué? ¿Cómo vas a tema de las FP? Papá, eso no es mi asunto. Todavía yo quiero terminar la universidad, sacar mi título, empezar a trabajar, ahí me preocuparé. Y cuando yo empiezo a mirar, digo, sí, pues, o sea, a los chicos están con la cabeza en otra cosa, y los jóvenes que salen hoy reclamando sobre estos temas son chicos que están altamente politizados, y lo voy a decir completo, por ideologías trasnochadas y caducas de la izquierda, que todo lo que sea capital privado es malo. Reitero, la AFP ha hecho lo necesario para que todos coincidamos que no ha sido lo mejor, pero tampoco podemos satanizar un sistema que me permite hoy, 20 años después, retirar mi dinero. Entonces, ¿por qué voy a decir que es malo si puedo recuperar mi dinero? Y definitivamente estoy recuperando más que el dinero que aporté. De repente no lo que yo quisiera, no lo que me gustaría, pero es más de lo que aporté. Entonces, alto, no pensemos con la cabeza caliente, es muy fácil ser tirapiedra, salir a quemar la pradera, decir todo está mal, esto no funciona. Es cierto que el sistema no funciona bien, es cierto que tiene que haber una reforma, y la reforma, la mejor reforma, en mi humilde opinión, es generar la posibilidad de que podamos escoger entre diversas opciones. Entonces, cuando hoy veo a muchos jóvenes con un discurso muy articulado, pero muy político y nada técnico, me preocupo. ¿Qué está pasando? Ahora, este abanico del que hablamos, nos referimos a bancos y financieras. Pero también permitir, por ejemplo, suelto una idea, ¿no? La derrama magisterial, que ha tenido éxito manejando una serie de situaciones en los maestros, ¿por qué no puede convertirse en, llamémoslo, la AFP de los maestros? Pone otro nombre, en el sistema de jubilación de la minería, que tiene un gran impacto de formalización y sueldos, remuneraciones atractivas. ¿Por qué sus sindicatos o sus organizaciones no pueden conformar un fondo de previsional que sea regulado y monitoreado por la SBS? Ojo, no estoy diciendo que hagan lo que se dé la gana, porque el problema no es trasladarla de una mano a otra. Hemos tenido, puedes recordarlo, la caja militar policial, he tenido el fondo de la caja del pescador también, ¿sí? Entonces, esas cosas no funcionaron en su momento porque no hubo organismos reguladores como la SBS, ¿no? Entonces, que existía, pero no los regulaba adecuadamente. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es déjalos que cada quien tenga la opción de ofrecerle a sus aportantes de repente mejor rentabilidad. O sea, ¿cuánto me vas a dar por mi plata? La AFP me ofrece, no sé, en el fondo más riesgoso 6% al año, en el fondo más conservador un 1% al año. ¿Cuánto me ofreces tú? Yo te ofrezco en el más riesgoso 6.5 y en el fondo más conservador 2%. Porque, ojo, también hay otra realidad, Carlos. No nos van a ofrecer millones. Claro. O sea, ahí hay algo que no se entiende. La economía mundial es una sola. No van a venir de Marte a invertir a la Tierra. Lo que tenemos que mejorar es el cuánto nos cuesta como aportantes la AFP. Entonces, cuando de pronto tengamos opciones y veamos que se llame AFP, fondo de inversión, fondo de jubilación, fondo sectorial, porque es para los petroleros, los mineros, los maestros, y nos demos cuenta de que sea el fondo que sea, la rentabilidad varía poco, vamos a convencernos que es una rentabilidad de carácter internacional. Que la diferencia probablemente está en cuánto me cobra la AFP por administrar mi fondo versus lo que hacen otras entidades. Claro. Entonces, ahí va a estar la competencia. ¿Tú recuerdas antes? A la AFP no le convenía eso. No, exacto. No le conviene porque ahí ganan literalmente la plata sentados. Ahí ganan la plata sentados. Ahí no tienen que hacer nada. Entonces, nos dijeron por mucho tiempo, no, que es el costo de haber abierto agencias, contratar gente, que esto, que lo otro. Muy bien. Pero de pronto se revisaban los estados financieros y no era así. Claro. Era dinero que iba a su utilidad. Entonces, era un negocio para los bancos dueños de las AFPs. Y era el principal cuestionamiento.
no está mal que sea un negocio para los bancos o para quien sea. Lo que está mal es que me cobren siempre montos donde ellos siempre ganan y yo a veces pierdo. O sea, me estás cobrando incluso por perder. De repente a veces me tengan que cobrar por perder, pero no me vas a cobrar como cuando estamos ganando. Claro. O sea, todo eso quedó en el aire. Pero yo reitero, la mejor fórmula es la competencia, que es el mercado abierto, el mercado libre, donde usted, yo y los que nos están mirando tengamos la posibilidad de elegir. Me voy acá, me voy allá. Igual que cuando vas a comprar un celular, tienes más de 20 alternativas. ¿Cuál escoges? La que se acomoda a tu necesidad y a tu bolsillo. La última. Esta reforma de la ley que va a ser analizada, ¿usted considera que va a salir antes de elecciones? La reforma no va a salir antes de elecciones. Yo no creo que nada relevante saque este Congreso, nada candente, nada serio, saque este Congreso antes de irse. Van a sacar medidas netamente populistas, vinculadas a lo que, entre comillas, arde en las calles o en las redes sociales. Eso, porque este Congreso se está manejando en este momento de esa manera, ¿no? Y como los congresistas quieren ser diputados o senadores, van a ir por ese lado, ¿no? Porque todos ellos se consideran muy políticos y dicen, no, esto es lo que quiere la gente. ¿Por qué? Porque tiene no sé cuántas visualizaciones, no sé cuántos likes. Listo. Así estamos manejando el país. Preocupante la situación, lo que se viene sobre todo, bueno, y esperemos que esta reforma sea en beneficio de todos, ¿no? No solamente de un sector. Vamos a ver si los políticos y los congresistas se ponen de acuerdo para analizarlo y convocar sobre todo especialistas. No solamente los congresistas y sus asesores pueden tomar estas decisiones, hay que convocar a gente que conozca. Tienen que escucharnos a los que aportamos, finalmente. Exacto. Doctor Rioja, queremos agradecer la entrevista y gracias por venir a estudios. A ti, Carlos, y muchas gracias a todo tu público que nos ha acompañado hoy día. Bien, amigos, eso fue todo en la Noticia al Día. Los tiempos cambian. La verdad, no.